estudiaremos acerca de lo que es la santificación. La santificación es la separación de alguien o alguna cosa del mal para uso exclusivo de Dios. Nosotros fuimos santificados, o sea que Dios nos ha apartado del mal y Él nos quiere usar para su servicio o para su obra. Entonces, la santificación es el proceso por el cual Dios transforma la vida y la conducta del creyente a la imagen de Cristo. El propósito de Dios es que cada creyente, cada cristiano, sea igual a Cristo o se parezca al Señor Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. De ahí viene el nombre de cristianos. Esta palabra cristianos significa básicamente Cristos en punto pequeño o parecidos con Cristo. Los primeros cristianos fueron llamados así porque la gente de antaño identificó que su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de actuar era semejante a la del Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien es justificado, Dios lo declara justo. Y eso es algo que Dios hace por nosotros. Amén. Uno no puede ser declarado justo por hacer buenas obras o por ser buena persona, entre comillas. No. La justificación es Dios el que hace este proceso. Él nos ha llamado del mundo y Él nos ha declarado justos. Entonces nosotros no somos justos o no fuimos declarados justos por hacer buenas obras. Fuimos declarados justos por su gracia, a causa de la obra que Cristo hizo en la cruz. Amén. Entonces la justificación nos coloca en una relación correcta con Dios. Pero la justificación manifiesta el fruto de esta relación que tenemos con Dios. Amén. El fruto se manifiesta por una separación del mal o una consagración a Dios. Este fruto de la justificación, este fruto se manifiesta cuando nosotros nos apartamos del mal y nos consagramos cada vez más y más a Dios. La gente empieza a ver en nosotros una transformación. Ellos empiezan a ver que nosotros hablamos diferente, nos comportamos diferente. ¿Por qué? Por causa de nuestra voluntad y el deseo en apartarnos del mal
y estar más cerca de Dios. Amén. Ahí se va viendo, ¿no?, esta justificación. La palabra santificar en la lengua original, que es el hebraico, significa cortar o apartar. Amén. Por lo tanto, representa cómo Dios nos aparta del mundo y también aparta de nosotros el mundo. Amén. Santificar significa cortar, apartar algo. Amén. Por eso yo puedo santificar, por ejemplo, mi vida para Dios. Hay un ejemplo que no se cumple a rajatabla, ¿no? Pero está bien, ¿vale? Bueno, digo, no se cumple a rajatabla. Pero sí, por ejemplo, las monjas de clausura, ¿qué es lo que hacen? Se apartan, ¿vale?, del mundo, o sea, del sistema. Muchas veces se van a vivir a las montañas, ¿no? O en un monasterio. Los monasterios normalmente suelen ser lugares apartados de la sociedad, ¿vale? De alguna manera, ¿qué es lo que están haciendo? Se están apartando, cortan relación con la vida social, con el mundo, con el sistema, y se apartan para Dios, ¿no? Claro que yo también puedo apartarme para Dios dejando de practicar el mal, viviendo mi vida consagrada para Dios. Entonces, santificación incluye separación del mundo y de todo mal y impureza. Aquí, cuando está hablando separación del mundo, no, esta palabra mundo no se refiere al planeta Tierra, ¿vale? Porque nosotros, claro, seguimos viviendo aquí en este mundo, ¿eh? Mientras estemos en este mundo, estaremos en contacto con la gente, estaremos en contacto con el sistema de alguna manera, porque tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que lidiar con las personas, con la familia, etc. Pero esta palabra, apartarnos del mundo, está hablando del sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo, tanto el sistema cultural, económico, financiero, etc., todo está montado para que la gente se aparte de Dios. Por eso la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Está hablando de que él es el príncipe del sistema que está implantado en este mundo. Es un sistema completamente apartado de Dios, ateo. O sea, nos lleva a no poner nuestra confianza en Dios, no confiar en Dios, no creer en Dios, pero creer en el sistema. Hacer del sistema un Dios para la gente del mundo. Entonces tenemos que apartarnos de este sistema, ¿amén?, y de todo el mal y de toda la impureza. A eso nos llama a Dios cuando nos llama a santificarnos. Yo voy a leer 2 Crónicas, capítulo 29, el verso 5. Yo lo tengo aquí. 2 Crónicas 29, verso 5. Dice lo siguiente: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor,
el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Amén. Entonces está llamando a los levitas, a los siervos de Dios, a los cantantes en aquella época, a los levitas. Era la tribu de Leví, es donde estaban los sacerdotes, ¿vale? Los que cuidaban de la casa de Dios. Dios aquí estaba llamándoles a que se santificaran. Amén. Que se apartaran del sistema, que santificaran la casa de Dios y sacar del santuario de la casa de Dios todo lo malo, toda la inmundicia. Amén. Os voy a dar algunos pasajes bíblicos para que podáis meditar, ¿vale? Podéis apuntar, no vamos a leerlos todos, es para que cuando podáis meditar en ellos. Entonces, Segunda Crónicas, capítulo 35, el verso 6. ¿Habéis apuntado? Segunda Crónicas 35, el verso 6. Leamos, también podéis apuntar Éxodo, el capítulo 19, del verso 10 al 15. Primera Crónicas, capítulo 15, el verso 12. Y Josué, capítulo 3, el verso 5. Y por último, Job, el capítulo 1, el verso 5. Entonces, leamos con bastante atención. Cada uno de estos versos hablan acerca de la purificación personal. Amén. Nosotros debemos de purificarnos. Entonces la gente dice, pero pastor, Cristo ya pagó por nosotros, a través de su sangre fuimos purificados. Sí, Él lo hizo y lo hizo por todos. Amén. Lo hizo por todos. Pero cada uno de nosotros tiene que coger estas promesas y vivir en ellas. Mantenerse puro. Amén. Él nos ha purificado ya, pero nosotros tenemos que mantenernos puros. Él nos ha salvado ya, pero nos tenemos que mantener salvos. Amén. ¿Alguien le puede escribir luego? Sí, Sara, luego te pasaremos los versículos, ¿vale? Luego te pasaremos los versículos. Amén. Por ejemplo, consagración a Dios. Una persona, una cosa separada o dedicada exclusivamente para el servicio de Dios, es consagrada. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo como pastor, yo me he consagrado al Señor. Amén. Yo me he consagrado para servir al Señor. Yo he decidido vivir una vida para servir a Dios. Amén. Todavía no me dedico a tiempo integral, a tiempo completo, pero estoy consagrado para ello. Podemos también, por ejemplo, separar, ¿no? Consagrar un templo, una iglesia. Podemos consagrar un coche, una casa, una guitarra, un instrumento, solo para uso específico de Dios.
Amén. Podemos consagrar nuestra casa, nuestra familia para el servicio del Señor. Podemos consagrar a un hijo. Amén. Amén. A ver. Vemos que en el Antiguo Testamento tenemos varias personas, cosas, ¿vale?, que eran consagradas. Por ejemplo, hay un pasaje, ¿no?, que dice que cuando alguien consagrase algo al Señor, el sacerdote tenía que averiguar, ¿no?, si esta cosa o esta casa era buena o era mala, y entonces cogían y dedicaban eso al servicio del Señor. Por ejemplo, tenemos el caso del rey Salomón, que cuando acabó de construir el templo, él consagró el templo, ¿no?, para Dios. Personas que fueron consagradas, por ejemplo, tenemos el caso de Jeremías, ¿no?, el profeta Jeremías, que fue consagrado, porque Dios le dijo: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, Dios estaba diciendo que te consagré. Y dice ahí literalmente que te di por profeta a las naciones. Es necesario vivir una vida santa. Amén. El resultado de la santificación, purificación del pecado y consagración a Dios es una vida santa. La propia palabra de Dios dice que sin santificación nadie verá al Señor. Entonces, la nueva naturaleza de alguien que fue creado de nuevo en Cristo es desear solo lo que es puro y no contaminado. A la medida que Dios santifica al creyente y éste se santifica a sí mismo, la naturaleza moral de Dios, o sea, la santidad, se forma en la vida de esa persona. A través del proceso de santificación, Dios está preparando al creyente para su reino. ¿Amén? Nosotros somos preparados aquí en esta tierra. Dios, Él nos santifica, nos aparta del mundo y del pecado, y nosotros también nos santificamos. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. ¿Alguien quiere leer para nosotros? Efesios capítulo 1, el verso 4 y el 5. Efesios 4, versículo 1. Sí, no, Efesios 1, 4 al 5. Efesios 1, del 4 al 5, dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este era el propósito de Dios cuando Él nos creó, cuando Él creó al ser humano. Era que el ser humano viviera para Él, apartado y exclusivamente para Él. Pero cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron las instrucciones de Dios, ellos declararon rebelión ante Dios. De alguna manera eligieron seguir su propio camino. Y así vive la mayor parte de las personas. Han decidido vivir sus propios caminos, sus propias vidas, apartados de Dios. Levítico 20, el verso 7, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Amén. Él nos llama a santificarnos y a ser santos. Normalmente a veces cuando hablamos acerca de santos, la primera imagen que nos viene, ¿no?, son los santos que están en la Iglesia Católica, ¿no? Pero usted y yo somos santos. ¿Por qué? Porque Él nos ha santificado. Santo no quiere decir que no comete pecado. Santo no quiere decir perfecto. Santo significa apartado para Dios. Amén. Entonces, leamos también 1 San Pedro, el verso 15 y el 16. Herminia, ¿puedes leer para nosotros? Si era solo Levítico capítulo 20, el verso 7, Sada. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo aquí como el que nos llamó es santo. ¿Quién nos ha llamado? Cristo nos ha llamado. Amén. Y Él nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solo en algunas áreas. Él nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Significa en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar con las personas en el trabajo, con los familiares más extendidos, ¿no? Los parientes, marido, esposa, los hijos. Amén. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra: sed santos porque yo soy santo. Él quiere que seamos como Él. Amén. Aleluya. Amén. Este es nuestro tema de hoy. Amén. Entonces, este mes quiero hacer un propósito. Y este propósito es para todos nosotros. Amén.
que nos santifiquemos más. El Señor necesita, Él nos llama a que nos santifiquemos, que nos apartemos más y más para Él. Amén. Yo creo que este mes Dios hará cosas tremendas. Él quiere acelerar procesos en nuestras vidas. Él quiere que nosotros experimentemos más y más de su presencia. Que le conozcamos más. Y para ello necesitamos santificarnos cada vez más. Amén. Tener este propósito en nuestro corazón de apartarnos cada vez más y más para Él. Ya lo estamos haciendo. Amén. Ya estamos creciendo, estamos yendo por el camino correcto, pero Él quiere más. Amén. Aleluya.